Buenas noches, buenas tardes. Hoy vamos a ver un tema crucial dentro de lo que es la inteligencia artificial y específicamente vamos a hablar de los métodos de entrenamiento de redes neuronales que corresponden también a los procesos que integran una mejor forma de poder entrenar estas redes neuronales. Para ello vamos a valernos de diversas librerías específicas para Python que nos permiten llegar a este objetivo. Entonces, hoy nos toca ver los sistemas de entrenamiento y los problemas que se pueden suscitar de acuerdo a diferentes enfoques positivos y negativos que se tienen que tener en cuenta a la hora del entrenamiento. Entonces, cualquier cosa que introduzcamos y que es incorrecto, eso también afecta a su salida, por lo que definir bien un modelo es importante, como también tener en cuenta los datos de entrada y salida, que es el producto en sí, los datos de salida. Y entonces, hoy vamos a ir viendo lo que corresponde a entrenamiento de redes neuronales. Para empezar vamos a tratar de poder entender lo que es entrenar un modelo de redes neuronales. Para ello nos valemos de estas explicaciones que dice: entrenar una red neuronal es un proceso de ajustar los pesos y los sesgos de una red neuronal para que pueda realizar una tarea específica. El objetivo del entrenamiento es hacer que la red neuronal aprenda a producir una salida deseada para una entrada dada. Entonces, podemos, por ejemplo, crear una función y que corresponde a una sumatoria de las entradas que podemos denominar x sub n por cada uno de los pesos que podemos denominar w sub n, dependiendo de la cantidad de neuronas que tenemos involucradas, más un sesgo, podemos llamarle S si queremos denominar así, o directamente en alguna letra conocida. En inglés se le conoce con el nombre de bias. Entonces podemos definir de esta forma. Entonces nuestra función de entrenamiento corresponde a esta fórmula matemática, que corresponde básicamente a las entradas y salidas que generan estas neuronas. Entonces podemos tener varias entradas y una de esas entradas en particular corresponde a las vías o sesgos. Bueno, entonces tenemos aquí este proceso de entrenamiento. Consiste en ir ajustando de forma aleatoria o a través de un cálculo estos pesos W. Y este es el que se acomoda para que pueda darnos los resultados que nosotros estamos necesitando. Entonces, en cada proceso de iteración, que se denomina época, entonces hay un proceso de iteración donde se van modificando todos los pesos W, y a ese proceso se denomina época. Entonces tenemos una época que corresponde a la instancia de iteraciones que se genera internamente
y donde se busca variar o ajustar estos pesos W. Entonces, es de forma iterativa. ¿Ok? Consejo, si es que queremos obtener una salida óptima o optimizar esas salidas, aparte de ir mejorando todo el proceso de entrenamiento, aparte de definir bien la cantidad de neuronas de entrada, cantidad de neuronas de capas ocultas y la cantidad de neuronas que están en la capa de salida, ¿ok? Entonces, aparte de definir todos esos elementos y ciertas características de las funciones de activación que tienen estas redes neuronales y otros factores en sí, también es importante tener en cuenta el tema de las épocas, ¿ok? Entonces, mientras más aumentamos el valor de las épocas, por ejemplo, número 10, 1000, 100 millones, ¿ok? Mientras más aumentamos el valor de las épocas, se obtiene una mejor optimización, ¿ok? Pero esto también conlleva a un mayor tiempo de proceso dentro del aprendizaje. Entonces, hay que poner en la balanza la cantidad de tiempo que se va a requerir para poder entrenar. ¿Ok? Si bien el tiempo en que puede entrenar las redes neuronales puede ser relativamente alto, ¿ok? Inclusive en algunos modelos puede llegar a tardar días, ¿ok? Existen otros modelos que requieren igual de tiempo o inclusive mayores para producir una salida. Antes de que las redes neuronales tengan su apogeo o utilizaban más OpenCV, ¿ok? Como para poder entrenar y reconocer objetos, ¿ok? Funciona súper bien, solo que utiliza otra metodología que, que hace posible eso, pero si uno necesita un entrenamiento también de una mejor calidad, entonces afecta eso al tiempo de proceso de su entrenamiento también y lo hace generalmente en días. Fácilmente poner a entrenar esas redes neuronales puede llevar a 3, 4 o 5 días tener todo el equipo funcionando y dando todo el proceso a ese proceso, dando todos los recursos computacionales a fin de poder entrenar eso y lleva bastante tiempo. ¿Ok? El resultado en OpenCV es un archivo XML, ¿ok? Que contiene las funciones de entrenamiento ya todo preparado para poder ser utilizado, pero requiere también de un gran tiempo de ir ajustando los pesos o bien ir ajustando la forma en que va a funcionar eso. No funciona tanto como una red neuronal, pero hay partes que sí interactúa con redes neuronales, ¿ok? O por lo menos lleva parte de ese proceso de definición. Pero en sí, los sistemas han avanzado bastante y tenemos hoy en día librerías muy buenas en cuanto a la performance se refiere del uso de las redes neuronales. ¿Ok? Entonces, para ajustar estos pesos, ¿ok? Necesitamos cierta cantidad de época y también cierta capacidad de recursos de espacio de la memoria que se requiere para ese proceso. Entonces, es eso. Y también hablamos de sesgo de una red neuronal que corresponde a esta variable que se denomina bias o bias, ¿ok? Entonces, entonces los sesgos o vías vamos a ir viendo en esta clase, ¿ok? Que
en qué puede afectar en el procesamiento en sí. ¿Ok? Básicamente esta vía genera una salida ya incluso de activación, ¿ok? O a veces genera un sesgo. Voy a tratar de dibujar acá una campana de Gauss, ¿ok? O lo que sería una campana de Gauss, ¿ok? Supónganse que esto sería el punto central de la campana de Gauss. Y luego tengamos otro sistema de gráficas que tiene esta forma, ¿ok? O que tiene esta forma, ¿ok? Bueno, en todos estos casos, los sesgos pueden estar o bien a la derecha o bien a la izquierda. Ok, entonces se dice que está sesgado a la izquierda o la derecha. Si está más o menos centrado en el centro, entonces no hay problema de sesgo. Los problemas de sesgo generalmente ocurren, por ejemplo, voy a suponer ya un ejemplo de un entrenamiento para reconocer perros, gatos y monos, que siempre uso eso de ejemplo. Y alguno de los sesgos, si distribuyo mayor cantidad de imágenes de perros, entonces está sesgado para reconocer perros, ¿ok? En cambio, si tengo más fotos de gatos, está sesgado para reconocer mayormente gatos. Es decir, que puede dar información errónea en el sentido de que coloco en una imagen de un gato y está sesgado hacia los perros, entonces el resultado me va a predecir que es un perro, sin embargo es un gato. O puede ser la viceversa también. Entonces, supónganse que tenemos perros, gatos y monos y tengo más fotos de monos. Entonces, coloco la foto de un gato, pero su predicción me informa que es un mono, ¿ok? Entonces, está sesgado esa información, ¿ok? Entonces, lo que afecta generalmente, como ven aquí en la fórmula, ya pueden ver eso, ¿ok? Entonces afecta a este peso W y afecta a este valor que son las vías, ¿ok? Entonces, desde la definición de entrenar una red neuronal, es el proceso de ajustar estos pesos y los sesgos de una red neuronal, ¿ok? Entonces estos dos tienen que estar bien ajustados para que el resultado pueda ser óptimo, ¿ok? Entonces, el objetivo de este entrenamiento es hacer que la red neuronal aprenda a producir salida SA, que denominamos Y, o una función f de n, ¿ok? Para una red que está ya entrenada, ¿ok? Entonces, se define un modelo, se le pasan los datos de entrenamiento y ocurre la magia, que es básicamente el proceso de ir transformando estos pesos W y las vías a fin de que podamos tener una red entrenada, ¿ok? Entonces, el resultado es una red entrenada que en la mayoría de los casos está a nivel de memoria. Entonces, en la memoria RAM es donde se queda guardado estas informaciones que hacen al entrenamiento, pero también se puede guardar en disco y después se puede exportar a diferentes dispositivos ya el sistema entrenado, ¿ok? Pero lo importante es primero saber cómo entrenar y luego ya es la parte de exportación de ese entrenamiento a tipos de archivos que permitan levantar desde otro dispositivo ya utilizando ese entrenamiento y no perdiendo tiempo en el entrenamiento. Como le dijo, como ya se dice, entonces depende el entrenamiento, decide la cantidad de épocas o repeticiones que se generan para que esta red pueda ajustar estos pesos y estas vías. Lleva tiempo, ¿ok? Y bueno, la lógica nos dice que nos vamos a definir en cada momento que necesitamos estos pesos. Nos vamos a ir a ajustar
en cada momento de estos pesos, sino más bien vamos a ir a utilizar ya un modelo entrenado, ¿ok? ¿Y cómo se hace esto? Se entrena una vez, se tiene funcionando ese sistema de entrenamiento y se guarda en un archivo. Y posteriormente abrimos esos archivos y ya tenemos nuestro modelo preentrenado. Esto es importante por dos cosas. Primeramente, porque no vamos a perder mucho tiempo generando n veces el proceso de entrenamiento. No es lo más lógico que podamos hacer de esa forma, ¿ok? Y otro, que podemos exportar a diferentes tipos de dispositivos en los sistemas de entrenamiento. Puede ser un celular o una placa, por ejemplo, de Raspberry Pi o otra placa, inclusive la de Arduino, ¿ok? Entonces ya va a requerir menos tiempo ese proceso ya para su utilización, para su aplicación. Entonces nos queda tratar de entender en esta clase cómo funcionan estas redes neuronales y el tema de las vías. Para entender esa estructura de redes neuronales artificiales, básicamente tenemos que entender que tenemos capas de entrada, que son estas que ven aquí, capas ocultas, que son estas otras que están aquí, y las capas de salidas, ¿ok? Estas que ven aquí. Como pueden ver, todas estas redes o estas neuronas están interconectadas una con otra, es decir que voy a cambiar de color para poder notar eso. Es decir que esta red está conectada aquí, luego esta otra conecta aquí. Es decir que una neurona se interconecta con todas y esta otra también se interconecta con nuestra. Entonces a este sistema de redes se le llama densas o totalmente interconectadas. Tienen sus conexiones densas o totalmente interconectadas. Entonces, este nodo se intercomunica con todos estos que están acá. Y este otro nodo aquí. Esto es muy bueno, por un lado, porque esa interacción de todas esas redes nos permite navegar tanto hacia adelante para obtener el resultado como hacia atrás, ¿ok? Dentro del proceso de entrenamiento hay veces, eso ya es internamente y dependiendo del sistema de algoritmos que se le aplica. Entonces hay un forward propagation y hay un backtrack o back propagation, ¿ok? Entonces se mueve hacia adelante y se mueve hacia atrás hasta que estos pesos W que están aquí se vayan acomodando, ¿ok? Se vayan ajustando tanto el valor de los pesos W y de las vías, que son las funciones que nos permiten activación. Entonces aquí en su salida va a depender tanto de los datos de entrada y la generación de los datos de salida. Aquí voy a poner 3 puntos, 1, 2 y 3 puntos, indicando que puede seguir creciendo la cantidad de capas ocultas, ¿ok? En este caso, ven en el gráfico que solamente tienen 2 capas ocultas, densamente interconectadas, ¿ok? Tanto las entradas, en las que están acá intermedias, que son las ocultas, y las de salida están densamente interconectadas, ¿ok? Bueno, entonces esta es una estructura de las redes neuronales, ¿ok? El deep learning se da cuando tengamos mayor cantidad de capas ocultas, ¿ok? Es un poco más profundo la aplicación de estas redes neuronales, que tienen la capacidad de aumentar el aprovechamiento en sí de las redes ocultas, ¿ok? En el caso de las redes neuronales de aprendizaje
en automático normal, un humano es quien debe, al fin y al cabo, decidir el comportamiento en sí de estas redes. ¿Ok? Y cuando se tienen las capas ocultas en mayor cantidad y cuando ya es deep learning, evidentemente ya requieren menos interacción humana. ¿Ok? Entonces producen resultados en algunos casos más óptimos y en otros casos resultados que dependen en sí del comportamiento en sí de estas redes. ¿Ok? La gran pregunta ¿es fiable el tema de aumentar y trabajar con Deep Learning? Sí, es fiable, pero tengamos en cuenta que depende de un análisis exhaustivo en cuanto a la cantidad de información y de retroalimentación que requiere tanto de los datos de entrada como de sus datos de salida y poder analizar esos datos, a ver si corresponden o no a las salidas deseadas. Eso es lo más importante, y saber que los datos de entrada producen las salidas deseadas. ¿Ok? Por ejemplo, si quiero reconocer perros, gatos y monos, ¿ok? Si estoy utilizando mayor cantidad de capas ocultas, entonces necesito saber si evidentemente las etiquetas de salida que generan esta red neuronal básicamente corresponde o no a las imágenes de perros, gatos y monos que estamos queriendo hacer una verificación. ¿Ok? Entonces depende de esta capa de salida para poder ir verificando si va a funcionar o está funcionando bien el entrenamiento. En algunos sistemas requieren de definiciones de un modelo y de este modelo depende en sí de la creación de las redes neuronales. En este modelo se define justamente esta estructura que vemos aquí, que básicamente el modelo tiene que tener ciertas capas de entrada, ciertas capas de salida y ciertas capas ocultas. Entonces depende de esa definición y si son densamente o no son densamente interconectados. ¿Ok? Aparte de eso, de algunas funciones de activación que pueda tener el manejo de vías y del ajuste en sí que pueda tener estos pesos W, aunque en algunas circunstancias esto ya son manejadas de forma interna. Pero sí hay parámetros de optimizaciones que se le pasa a las redes neuronales dependiendo del tipo de red neuronal y dependiendo de la herramienta en sí que se utilice, en este caso las librerías que se utilizan. ¿Ok? Entonces, el entrenamiento de una red neuronal implica proporcionarle un conjunto de datos de entrenamiento que consiste en pares de entradas y salidas esperadas. La red neuronal procesa las entradas y produce una salida que se compara con la salida esperada. La diferencia entre la salida producida y la esperada se utiliza para ajustar los pesos y los sesgos de una red neuronal. Este proceso se repite muchas veces hasta que la red neuronal produce salidas deseadas para una entrada con una precisión aceptable. El entrenamiento de una red neuronal es un proceso iterativo y requiere mucho tiempo y recursos de cómputo. La complejidad del proceso de entrenamiento depende de la complejidad de la red neuronal y de la cantidad de datos de entrenamiento disponible. Una red neuronal bien entrenada puede generalizar y producir una salida precisa para entradas no vistas durante el entrenamiento. Básicamente es todo lo que ya estuvimos hablando, ¿ok? Pero vamos de igual forma a ir desmenuzando esto, ¿ok? El entrenamiento de una red neuronal implica proporcionarle conjunto de datos de entrenamiento que consiste en pares de entrada y salida. Entonces tenemos nuestra red neuronal y tenemos básicamente tres capas donde básicamente están interconectadas. Estas son las entradas X y estas son las salidas Y. En las entradas X se proporcionan los datos y en la Y corresponde a la salida. Y tenemos un sistema de retroalimentación donde se valida las entradas y las salidas. ¿Ok? Entonces,
Si quiero reconocer perros, gatos y monos, le voy a proporcionar en la entrada imágenes de perros, gatos y monos, ¿ok? Y en la salida voy a verificar con conjunto de datos distintos de los de entrenamiento, o nuevas imágenes de perros, gatos y monos, y voy a verificar si la predicción que genera esta red neuronal corresponde evidentemente a las etiquetas de perros, gatos y monos que identifica cada elemento que va a reconocer, ¿ok? Lo que mejor funciona para el sistema de clasificación son imágenes que tengan etiquetas. Entonces son aprendizaje supervisado. Acuérdense bien que son aprendizaje supervisado las que tienen etiquetas, y esas son las que mejor funcionan, o las que yo veo más de ejemplos que funcionan para el caso de clasificación o reconocimiento de imágenes o objetos, ¿ok? Cuando se tiene mucha incertidumbre, entonces ya corresponde a otros conjuntos de soluciones que son utilizadas en otra estrategia, que básicamente en algoritmos no supervisados, que evidentemente no llevan a etiquetas. No llevan etiquetas porque las procedencias de fuentes de información, tanto de las entradas como las salidas, no se pueden conocer a priori. Más bien las redes neuronales empiezan a indagar dentro del proceso de ajuste, entonces generan salidas que tengan que aportar mayor información que no se obtiene directamente porque no tienen etiquetas, ¿ok? Y bueno, entonces para clasificación de imágenes son buenas en el aprendizaje que se le proporciona etiquetas. Entonces a cada imagen de perro le van a colocarle una etiqueta a la foto, ¿ok? A cada imagen de gato y a cada imagen de mono, ¿ok? Entonces es más fácil producir información de la diferencia entre las salidas y las entradas, que son las esperadas. Se ajustan estos pesos W, ¿ok? Y también los sesgos, ¿ok? Los dos se deben ajustar a sus valores correspondientes, ¿ok? Este proceso se repite n veces y por eso es que es iterativo, y a esto es lo que denominamos épocas. Época o épocas, ¿ok? Bueno, entonces a ese periodo de tiempo, entonces, de entrenamiento se denomina época. El entrenamiento de una red neuronal es un proceso iterativo, entonces esa iteración está dada por las épocas y requiere mucho tiempo y recursos de cómputo. Sí, mientras vamos a más épocas, evidentemente va a requerir mayor cantidad de memoria y mayor proceso en cuanto a tiempo y recursos, ¿ok? La complejidad del proceso de entrenamiento depende de la complejidad de la red neuronal. Si tenemos una X cantidad de neuronas de entrada, capas ocultas y capas de salida, ¿ok? O capas de entrada, capas ocultas y capas de salida, y eso están densamente interconectados aquí. Entonces, estamos hablando de una red ya un poco más sofisticada, entonces requiere procesos que aumentan su complejidad de esa red neuronal. Entonces, propiamente dicho, es una red neuronal, ¿ok? Entonces, tiene una buena cantidad de neuronas interconectadas. Y esta red en sí, de una red neuronal bien entrenada, que depende de las entradas y salidas, y pueden producir salidas precisas ya entrenadas y no vistas durante el entrenamiento. Es ideal que a la hora de entrenar utilicemos datos diferentes de lo proporcionado. Supóngase que tengan 100 fotos de perros, 100 fotos de gatos y 100 fotos de gorilas, ¿ok? Y esos son los datos que se le proporciona al entrenamiento. Y cuando tengamos que probar, tratemos de utilizar otro conjunto diferente
de los que se usó, porque si no va a ocurrir un problema que solamente va a querer reconocer las imágenes que fueron entrenadas. Por un lado, puede ser que suceda esa situación, entonces no vamos a estar seguros si funciona o no, o hay que seguir ajustando algún parámetro de la red neuronal para que se pueda producir realmente una predicción satisfactoria. Entonces, depende del análisis de las entradas y las salidas y esa retroalimentación que nos permite saber si se está entrenando bien el modelo. Pero para ello necesitamos buenos datos de entrada, buenos datos de salida y datos diferentes en cada etapa de ese proceso. Bueno, entonces entrenar una red neuronal consiste en ajustar cada uno de esos pesos de las entradas de todas las neuronas que forman parte de la red neuronal para las que las respuestas de la capa de salida se ajusten lo más posible a datos que conocemos. ¿Okay? Y aquí básicamente tenemos la fórmula de una red neuronal que es también la de un perceptrón y donde se calculan los datos de entrada de los datos de entrada de la capa de entrada, los datos de la capa oculta y los datos de la capa de salida, ¿ok? Y se entiende en sí que una neurona tiene una función que estuve explicando básicamente ya al inicio de la clase, básicamente que es una función sumatoria y el ajuste de esos pesos y las vías. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasos necesitamos para entrenar las neuronas? Hay unos pasos que tenemos que seguir para poder hacer bien el proceso de entrenamiento. ¿Ok? Entonces, aquí básicamente se escriben esos pasos que cualquier persona debería seguir para poder entrenar bien su modelo. Entonces, lo primero es recopilar y preparar los datos de entrenamiento. Entonces aquí tenemos que seleccionar las imágenes. Acuérdense que si van a reconocer tres grupos diferentes de especies de animales, ¿okay? Perros, gatos y monos, entonces tengan en cuenta que la cantidad de fotos deben ser similares. O sea, no pueden utilizar 100 fotos de perros, 2 fotos de gatos y una de gorila, ¿okay? O una de mono. No pueden hacer eso. Tienen que ser proporcional. Entonces, debería ser por lo menos 1000 fotos de perros, 1000 fotos de gatos y 1000 fotos de gorilas para que el entrenamiento pueda ser excelente. ¿Ok? Entonces, buscar algo en un promedio en general se recomienda una alta cantidad de especímenes a poder analizarse. Entonces, 1000 fotos de perros, 1000 fotos de gatos. Generalmente puede ser 5000, 6000 fotos de perros, 6000 fotos de gatos, pero todos tienen que ser en proporción. ¿Okay? Eso para evitar los sesgos. ¿Okay? Y los sesgos introducen problemas en una mala salida. ¿Okay? Entonces, al final no va a reconocer bien los perros, los gatos, los monos, porque está sesgado a una de las imágenes, ya sea perros, gatos o monos. Entonces el primer punto es recopilar y preparar los datos de entrenamiento. La recopilación y preparación de los datos es parte crucial del proceso de entrenamiento de una red neuronal. Los datos deben ser relevantes para la tarea que se quiera realizar y estar estructurados de manera que la red neuronal pueda procesarlos. ¿Okay? Recopilar y preparación de datos, eso incluye además de la cantidad de datos, incluye eliminar imágenes que están borrosas. O sea, si tienen unas cuantas fotos que ustedes puedan quitar o que han conseguido de algún repositorio, el trabajo es ofrecer imágenes de buena calidad. ¿Okay? Entonces van a despreciar las imágenes que tengan ruidos, imágenes que tengan
mucho brillo, o por lo menos aplicar filtros para mejorar eso. Entonces, todos los datos de entrada tienen que ser de calidad. Si por algún medio se introduce en datos de mala calidad, o bien desecharlos, o bien buscar alguna manera de introducir filtros que puedan mejorar la imagen. Eso se hace mucho en el tema de robótica. Los sensores de robótica, generalmente cuando van a procesar esa información, tienen un sistema de procesamiento digital de las imágenes. Ese sistema de procesamiento digital de imágenes pasa por un proceso de verificación de la calidad de las imágenes. Y eso incluye sonidos, imágenes, lo que sea que van a tener como entrada. Y eso va a incluir la inclusión de filtros, filtros conocidos dentro del ambiente gráfico, o bien filtros pasa abajo, o sea, filtros de electrónica en sí, o filtros que se usan mucho en imágenes. O sea, siempre se filtra y mejora la imagen. Eso es lo que quiero decir. O los datos. No siempre son informaciones de imágenes. Pueden ser otro tipo de informaciones. ¿Okay? Bueno, entonces uno es recopilar y preparar esos datos de entrenamiento. Eso incluye mejorar las imágenes o los datos de entrada. ¿Okay? Entonces por eso dice los datos deben ser relevantes para la tarea que se quiere realizar y está estructurado de una manera que la red neuronal pueda procesarlo. ¿Okay? Y en cuanto a ser relevantes, entonces imagínense que van a reconocer perros, gatos y monos, y por algunas circunstancias también tienen en una carpeta imágenes de seres humanos, que es irrelevante en este caso las fotos de humanos que pueden entrar dentro del proceso de entrenamiento, pero mi objetivo no es reconocer seres humanos, mi objetivo es reconocer animales. Entonces no es relevante para lo que yo necesito hacer. Otro punto es definir las arquitecturas de esta red neuronal. La arquitectura de una red neuronal se refiere al número de capas, al número de neuronas de cada capa y las conexiones entre ellas. Esas conexiones entre ellas es lo que yo le denomino densamente interconectadas, ¿ok? Y el número y al tipo de red neuronal son la cantidad de neuronas que se usan para la capa de entrada, la cantidad de neuronas que se usa para la capa oculta y la cantidad de capas que se usa para las capas de salida. Entonces depende de esa arquitectura en sí. Entonces se define esa arquitectura que se va a utilizar. La elección de esa arquitectura que es adecuada es importante para el éxito de la red neuronal. ¿Okay? Muchas veces cuando se va definiendo en los modelos, como es un proceso iterativo, no solamente el proceso es iterativo en cuanto a la generación del entrenamiento, sino es iterativo en el proceso de que a veces analizamos la calidad de la salida, ¿ok? Entonces es iterativo en el sentido de que vamos a ir modificando esta arquitectura o este modelo hasta que encontremos los parámetros ideales, ¿ok? Quizás existan personas que ya tienen experiencia y probablemente al definir su modelo o su arquitectura de red neuronal ya pueda a priori ya obtener buenos resultados. Pero si uno no tiene mucha experiencia en cuanto a las definiciones de esta arquitectura y no tiene modelos o no conoce de modelos eficientes, entonces se va a tardar mucho tiempo en definir una arquitectura ideal. ¿Okay? De hecho, se pueden encontrar ejemplos ya, por ejemplo, de reconocimientos o de clasificación que se manejan ciertas cantidades de neuronas, ¿okay? De acuerdo al tipo de dato de entrada, entonces se puede más o menos calcular eso. Pero hay circunstancias que no se puedan medir o que requieran de leer o la lectura de ciertos materiales que nos ayuden a definir una buena arquitectura. Entonces, de la elección de esta arquitectura, entonces depende el éxito de la red neuronal, arquitectura o modelo. Bueno, y otro tema es inicializar los pesos y los sesgos de la red neuronal.
Entonces ya es más o menos saber más o menos, o hay casos que yo puedo asignar valores aleatorios a los pesos y sesgos, pero si yo conozco algunos valores más en el tema de vías o sesgo, entonces puedo aprovechar eso. Y si me permite en algunos casos definir ciertos valores ya estandarizados de esos pesos, me va a tardar menos el proceso de entrenamiento, ¿ok? Porque al final el entrenamiento lo que va a hacer es cambiar los valores de los pesos y las vías. Luego de inicializar en los pesos y los sesgos de la red, entonces en la mayoría de los casos ni se preocupen porque, como dice acá en el material, se inicializan aleatoriamente al principio del entrenamiento. Depende mucho del algoritmo, de la librería en sí que usan. A veces se inicializa de forma aleatoria, pero hay casos, dependiendo del modelo, que ustedes le van a aplicar ciertos valores específicos, ¿ok? Para poder lograr eso. Pero en la mayoría de los casos, dejen que funcione de forma aleatoria. El otro es propagación hacia adelante o hacia atrás, que básicamente lo normal es que se vaya desde la capa de entrada a las capas ocultas hasta la capa de salida. Esa sería una propagación hacia adelante. Y una propagación hacia atrás sería desde la capa de salida a las capas ocultas hasta la capa de entrada otra vez. Y eso viene y va n cantidad de veces hasta que se vayan ajustando los pesos. ¿Ok? Cuando uno ve un perceptrón, que es básicamente una sola neurona, mucha información de ajustes solo se genera de forma interna para un solo nodo, para una sola neurona. Pero para una red neuronal, ¿ok? Entonces se necesitan propagar hacia adelante o hacia atrás. Entonces la propagación hacia adelante se refiere al proceso de procesar los datos de entrenamiento a través de una red neuronal para producir una salida. Entonces se mueve normalmente esa propagación desde la capa de entrada hacia las capas ocultas y termina en la capa de salida para producir una salida. ¿Okay? Luego se calcula la función de pérdida y hay una función matemática. En algunos casos es simplemente una búsqueda, un error, que es una diferencia entre los datos de entrada y lo que generan los pesos W. Entonces, básicamente es tratar de corregir esa diferencia. ¿Okay? Entonces, calcular la función de pérdida es una función la función de pérdida se utiliza para medir diferencias entre la salida producida por la red neuronal y la salida esperada. Generalmente se usan modelos, entonces se verifica la salida que se obtiene versus la salida del modelo y se hace una resta, una diferencia entre la característica en sí que genera la salida del modelo versus lo que genera el proceso. ¿Ok? Entonces es eso. Entonces lo que se calcula es la función de pérdida. Esta función de pérdida se utiliza para medir la diferencia entre la salida producida en la red neuronal y la salida esperada. Bueno, entonces nos movemos de izquierda a derecha. Y ahora también podemos movernos desde hacia atrás, entonces se propaga hacia atrás, que es básicamente desde la derecha hacia la izquierda. Esto, como les digo, viene y va hasta que la red neuronal esté totalmente entrenada. ¿Okay? Entonces, la propagación hacia atrás se refiere al proceso de ajustar esos pesos y sesgos de la red neuronal para minimizar la función de pérdida. Entonces, se van a ir a modificar en cada etapa del proceso de ir hacia atrás. Bueno,
Entonces el objetivo en sí siempre es actualizar los pesos y sesgos. Entonces la actualización de los pesos y sesgos, los pesos y los sesgos se ajustan en función a la propagación hacia atrás. Entonces la que manda al ajustar estos pesos es la propagación hacia atrás. Y se repite el proceso. Esto ya sabemos que se denomina época. Entonces repetir el proceso, repiten muchas veces hasta que la red neuronal produzca una salida precisa para las entradas abajo. ¿Ok? Entonces ya sabemos que mientras aumentamos la cantidad de épocas, esto va a ir mejorando en el tema de ajustar los pesos, pero utiliza muchos recursos. ¿Ok? Y por último, entonces nos queda básicamente evaluar una red neuronal. Una vez que se ha entrenado una red neuronal, se evalúa su desempeño utilizando datos de evaluación separados que no se utilizaban en el entrenamiento. Es básicamente lo mismo. Es como que se aplica en dos veces el sistema de aprendizaje. Uno con unos candidatos X, que se denomina entrenamiento propiamente dicho, y el otro que hace exactamente lo mismo, que se denomina evaluación. Entonces, se recomienda hacer eso. Van a encontrar ejemplos que, por lo sencillo que es, básicamente solo hace un proceso y con eso ya queda terminado el proceso de entrenamiento. Pero lo ideal es hacer dos etapas o tres. ¿Ok? En, en la segunda etapa se evalúa una red neuronal y en la tercera básicamente se prueba con datos diferentes también. ¿Ok? Uno, la primera y segunda fase lo hace el proceso de entrenamiento y la tercera fase ya hace cualquier persona probando la red neuronal. ¿Ok? Entonces, evaluar una red neuronal consiste en que una vez que se ha entrenado la red neuronal, se evalúa el desempeño utilizando datos de evaluación separados. Esto es lo más importante, que sean datos de evaluación separados. ¿Ok? Entonces, implica que son datos nuevos, separados, que no se han utilizado en su entrenamiento. Y por último, entonces, vamos a volver a ajustar la red neuronal. Si una red neuronal no tiene buen desempeño en los datos de evaluación, se pueden hacer ajustes en la arquitectura o los parámetros de la red neuronal y se pueden repetir el proceso de entrenamiento. Y esto es lo que está diciendo, que es iterativo. ¿Ok? Si nuestra arquitectura o nuestro modelo no satisface las salidas que necesitamos, entonces tenemos que volver a cambiar nuestra estructura. Hay veces que hay personas que pueden tener una cierta experiencia en cuanto a definir correctamente los parámetros y esa arquitectura, pero hay otras que no, o dependiendo de la complejidad de lo que se quiera hacer, hay veces que no tenemos información para ajustar de buena o a priori, entonces requiere un proceso iterativo para ajustar esta red neuronal. Como dice ahí, si la red neuronal no tiene un buen desempeño en los datos de evaluación, es decir, que si quiero reconocer perros, gatos y monos, y mi modelo no es muy bueno, entonces probablemente cuando quiera reconocer perros, me reconozca un gorila, ¿ok? Entonces no es muy bueno y tengo que enfocarme en volver a definir esa arquitectura, ese modelo o algún parámetro que hace a esto, incluyendo la cantidad de épocas que tiene. ¿Ok? Entonces se pueden hacer ajustes en la arquitectura o los parámetros de la red neuronal o pueden repetir el proceso de entrenamiento y luego hay que volver a repetir ese proceso de entrenamiento. Bueno, llegamos hasta este punto que es muy importante. ¿Qué es un sesgo o bias? O bias, ¿ok? Entonces, acá tienen los datos de entrada y acá tienen las vías y que activan directamente a las salidas. Entonces, el sesgo puede surgir en diferentes etapas del proceso de entrenamiento, incluyendo la inicialización de esos pesos y sesgos, la selección del modelo,
la recopilación y la preparación de datos y la interpretación de esos resultados, ¿ok? Entonces, todo esto tiene que ver con el sesgo. El sesgo puede surgir entonces de diferentes etapas del proceso de entrenamiento, desde la parte inicial, que incluye evidentemente la iniciación de los pesos y sesgo, otro que es la selección de ese modelo, y la recopilación y preparación de esos datos, y la interpretación de esos resultados que viene a ser esta I que está acá. Entonces, eso es un sesgo, o por lo menos eso es lo que afecta a un sesgo, ¿ok? Y acá tienen la función matemática que ya vimos, y este que estoy marcando acá, que es una B larga, ¿ok? Corresponde al valor de sesgo o de bias, ¿ok? Y saca un ejemplo de una red neuronal que muestra las entradas, que son las x1 hasta xn, y sus correspondientes pesos que corresponden a w1 hasta wn, ¿ok? Y las vías, ¿ok? Que son una función de activación especial, ¿ok? Y acá tienen la fórmula matemática de lo que hace una neurona en cuanto a la definición de su comportamiento a nivel matemático, ¿ok? Entonces, un sesgo o vías es un parámetro adicional que se utiliza, como vieron en la fórmula, para ajustar la salida de la red. Término constante que agrega a la entrada de cada red neuronal o cada neurona de esa red, ¿ok? Su inclusión ayuda a modelar modelos complejos. Hay veces que inclusive como el parámetro de vías es un parámetro opcional, algunas de las redes neuronales no requieren la función de activación de esas vías, por lo que no se necesita entonces incluir algún valor de sesgo, ¿ok? Entonces, está en esa situación que también, nada más que el sesgo es algo referencial para algunos de los sistemas de redes neuronales, pero como para otros cumple alguna función de importancia, ¿ok? Entonces su inclusión ayuda a modelar esos modelos en los casos complejos. En los casos simples no requieren ni inicializar los valores de vías. Dependiendo del sistema de redes neuronales. Eso sí va a depender siempre, ¿ok? O por lo menos internamente sí, el sistema puede manipular esos valores, ¿ok? Pero a un alto nivel esto no hace falta, ¿ok? Entonces, no, va a depender de eso. Dice, un sesgo ajusta, si el sesgo ajusta incorrectamente puede tender a modelar ineficientemente e imprecisamente, ¿ok? Actúa como umbral para determinar cuándo una neurona debe activar su salida, si la entrada es mayor que el sesgo de la neurona se activará, en caso contrario no se activará. Entonces el sesgo o vías es un valor numérico que básicamente en algunos casos hace activar a la red neuronal, ¿ok? Activa la salida, ¿ok? Es un parámetro que se utiliza para su activación o desactivación, ¿ok? En el caso de sesgo, también podemos analizar sesgo de datos, ¿ok? Y tenemos los sesgos de neurona y los sesgos de datos, propiamente dicho. El sesgo de neurona, este sesgo se refiere a un parámetro adicional que se agrega a la entrada de cada neurona de la red. Este sesgo es importante para ajustar las salidas de la neurona y mejorar la capacidad de la red para modelar datos complejos y no lineales, ¿ok? Entonces hay sesgo de neurona y hay sesgo de datos, ¿ok? Que son dos cosas diferentes. En el caso de sesgo de datos, este sesgo se refiere a la tendencia de los datos de entrenamiento que pueden influir en la capacidad de la red para hacer
predicciones precisas. Por ejemplo, si los datos de entrenamiento tienen una distribución sesgada hacia una clase en particular, la red neuronal puede tener dificultades para predecir otras clases con precisión. ¿Okay? Bueno, imagínense que quieran colocar razas de personas. ¿Okay? La red neuronal puede tener sesgo de datos y, por ejemplo, reconocer más personas orientales que occidentales, ¿ok? O reconocer más rasgos de nativos que europeos, por ejemplo. Entonces está sesgada a nivel de datos, ¿ok? Entonces pueden reconocer más del género masculino que del género femenino. Entonces está sesgado hacia cierta dirección, ¿ok? Y eso es lo que hay que evitar dentro del proceso de entrenamiento. Evitar por dos cuestiones principales. La primera cuestión que atañe a la buena definición es que evita la discriminación, porque ciertas razas o ciertas etnias se pueden sentir ofendidas en cuanto a que son mal reconocidas. Entonces eso hay que atender, ¿ok? Y otra cuestión es que también genera información incorrecta. Eso es evidente, ¿ok? Pero también puede dañar la susceptibilidad de las personas. En los casos de sesgo de datos, acá tenemos un ejemplo que dice: el sesgo puede tener diferentes formas, como sesgo de clasificación, sesgo de atributos, sesgo etiquetado, sesgo cultural, sesgo de representación, sesgo de confianza, entre otras. ¿Okay? Voy a ir marcando un poco para darnos cuenta. En algunos casos, si entreno más fotos del género masculino y quiero reconocer una del sexo femenino, entonces, o del género femenino, entonces no va a reconocer correctamente una imagen de una dama, ¿ok? O en otros casos, imagínense un perfil de una persona europea versus una africana, y estoy entrenando con más datos de personas africanas. Entonces a la primera foto que colocó un europeo probablemente no me reconozca correctamente. O bien estoy entrenando para reconocer rostros humanos y evidentemente por alguna cuestión le coloco la foto de un gorila y me dice que es un humano, ¿ok? Es por el sesgo, ¿ok? Y como pueden ver, estos sesgos pueden ser de clasificación, que puede ser que no reconozca bien las fotos, ¿ok? Y arroje información incorrecta, o algún atributo en sí que se quiera mostrar, o de etiquetado. Entonces también puedo equivocarme al etiquetar. Entonces imagínense que a las fotos de perros le ponga gatos y a las fotos de gatos le ponga perros. Entonces estoy mal etiquetando esas imágenes, ¿ok? También puede ser rasgos culturales en no incluir ciertas culturas en cuanto a tipo de información, ¿ok? Entonces tengo que ser equilibrado en cuanto a definir eso. Y acá tienen los gráficos en los casos que tienen sesgo hacia la izquierda o sesgo hacia la derecha. Estos sesgos de datos, dice, el sesgo de datos, también conocido como sesgo de selección o sesgo de muestreo en las redes neuronales, se refiere a la tendencia de los datos de entrenamiento que pueden influir en la capacidad de la red para hacer predicciones precisas. Entonces estos sesgos afectan directamente a la capacidad de producir predicciones, en este caso
entendiendo que son precisas, ¿ok? Entonces, el objetivo final de las clasificaciones es que pueda, evidentemente, poder reconocer a través de esas predicciones de forma precisa. En cuanto a los sesgos de datos, tenemos ciertas características. El sesgo de datos puede ser causado por una variedad de factores como la falta de diversidad de la población de entrenamiento. Tenemos pocas fotos, ¿ok? Entonces tenemos falta de diversidad de esas poblaciones. El sesgo del investigador en la selección de datos. Como somos personas humanas y todos los humanos tenemos ciertas tendencias y también tenemos no solo las tendencias, tenemos nuestro sistema de creencias, nuestro rasgo cultural y sobre todo nuestras emociones. Nuestras emociones como humanos muchas veces impide ser objetivos en muchos de los casos, ¿ok? Entonces depende mucho de los sesgos de la investigación y en la selección de esos datos, ¿ok? Se suele decir que hay personas em, que son más emocionales que otras, ¿ok? Pero generalmente siempre influye también eso en los datos de salida, ¿ok? La falta de representatividad de los datos recopilados, ¿ok? Y hay veces que, si, por ejemplo, voy a salirme del tema de datos en sí, ¿ok? De datos estructurados y voy a irme a datos no estructurados. Hay veces que, por ejemplo, supóngase que voy a usar este sistema para predecir candidatos presidenciables, ¿ok? Y o voy a analizar para un sistema de marketing en cuál de los datos son más representativos para una campaña publicitaria. Si yo elijo mal los datos, entonces el sistema de representatividad va a ser inexacto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, quieren abrir un centro comercial y necesitan saber la afluencia de las personas entre la zona, ¿ok? Si ustedes miden mal eso o no tienen parámetros bien definidos, entonces pueden quitar datos erróneos que no ayudan mucho a lo que ustedes están queriendo medir, ¿ok? Y los sesgos de datos pueden afectar la capacidad de la red neuronal para hacer predicciones precisas y puede incluso llevar a sobreestimación y subestimación de resultados. Esto es muy importante, inclusive a veces me confunden mucho los términos y vamos a ir viendo. Y marco por la importancia en sí. Puede ser una sobreestimación o una subestimación de esos resultados, ¿ok? Y tienen otra nomenclatura para poder entender bien eso, ¿ok? Pero aquí lo más importante es que puede estar sobreestimado o subestimado, ¿ok? O sea, puede estar sobrevaluado o no evaluado, ¿ok? En, en esos términos, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver justamente esto. ¿Cuándo es una subestimación y cuándo una sobreestimación? Es una subestimación cuando una red no tiene suficiente información sobre ciertas clases o categorías que dificulta su predicción correcta. Por ejemplo, si una red entrena para reconocer objetos en imágenes que contiene principalmente gatos, en la red podría subestimar la presencia de otros objetos en nuevas imágenes que contienen principalmente perros. Entonces, cuando está sesgado por alguna forma y ustedes tienen más fotos de perros que de gatos, entonces está teniendo una subestimación. Porque están teniendo más fotos de perros y gatos, pero ustedes están queriendo obtener resultados de gatos. Y hay
pocas imágenes de gatos. ¿Y cuándo es una sobreestimación? Se entrenan los datos sesgados sobre representar ciertas clases y o categorías y se estima la importancia de esas clases o categorías. Por ejemplo, se entrena para reconocer objetos en imágenes que contienen principalmente perros. La red podría sobreestimar la presencia de perros en una nueva imágenes que contienen variedad de objetos. Bueno, cuando está subestimado, entonces no tienen tantos datos de entradas de calidad, entonces no va a generar esa salida, ¿ok? Entonces, si quieren reconocer perros, gatos y monos, pero tienen más fotos de perros y más fotos de monos. Entonces, fotos de gatos casi no tienen. Eso es una subestimación. Y cuando tienen una sobreestimación, tienen más fotos de perros, menos de gatos y menos de gorilas. Entonces, todas las fotos que ustedes presentan solo va a reconocer perros y no va a conocer los otros. Entonces, tienen una sobreestimación. Bueno, es un poco largo esta parte, pero bastante interesante. Las ventajas de los sesgos de datos. La detección temprana del sesgo en los datos puede ayudar a mejorar la precisión y la eficiencia de la red neuronal. La eliminación de datos sesgados puede ayudar a mejorar la diversidad y la representatividad de la población de entrenamiento. Sus desventajas de los sesgos de datos es la detección y corrección del sesgo en datos que pueden ser costosos y consumir mucho tiempo. La eliminación de estos datos sesgados puede reducir el tamaño de la población de entrenamiento y afectar la capacidad de la red neuronal para hacer predicciones precisas. ¿Okay? Y voy a tomar esta parte última, que está aquí, ¿okay? Para indicar que si tengo 1000 fotos de perros, 5000 fotos de gatos y 3000 fotos de gorilas, ¿okay? Y las 3/4 partes de estas fotos son de mala calidad, ya sea que tienen mucho ruido, mucha distorsión, entonces poca iluminación o exagerada iluminación, entonces va a requerir o que le aplique ciertos filtros o bien que elimine. Entonces imagínense que tengan que eliminar cierta cantidad de esa información para poder obtener mejores resultados. Pero al eliminar una buena cantidad de información también se pierde esto que dice aquí. La eliminación de los datos sesgados puede reducir el tamaño de la población de entrenamiento y afecta la capacidad de la red neuronal para hacer predicciones. ¿Cómo se puede entender esto? Tienen 1000 fotos de perros, 1000 fotos de gatos y 1000 fotos de gorilas. ¿Okay? Hacen una revisión y el 99% de las fotos de perros, gatos y monos son deficientes y van a borrar. Y se quedan con 5 fotos de perros, 5 fotos de gatos y 5 fotos de gorilas. Estas 5 fotos, que suman 15, son de buena calidad las fotos, pero a la hora de entrenar son muy pocas. Son solo 15 fotos. Y son 5 de perros, 5 de monos y 5 de gatos. ¿Okay? Entonces la capacidad de entrenamiento también se va a disminuir. ¿Okay? Entonces la detección y corrección de esos sesgos pueden ser costosas y consumir mucho tiempo en cuanto a que si tenemos 10.000 fotos perros, de gatos y de monos, eso va a requerir un buen tiempo en procesar, ¿ok? Inclusive si está sesgado, igual va a consumir muchos recursos, ¿ok? Muchos recursos en cuanto a procesamiento y al tiempo en sí que se requiere para poder entrenar. Bueno, acá hay una función en sesgo versus varianza.
Acuérdense que varianza es un término que se usa en estadísticas, ¿ok? Entonces la varianza se refiere a la capacidad de la red neuronal para generalizar nuevos datos, ¿ok? Con alta varianza se genera un sobreajuste. Los datos de entrenamiento no generalizan bien nuevos datos. Con baja varianza se subajusta los datos de entrenamiento y no es flexible para capturar patrones importantes de los datos, ¿ok? Em, Tenemos un sobreajuste cuando básicamente se recomienda hacer tres, tres partes del proceso de entrenamiento. Generalmente uno es el entrenamiento propiamente dicho, otro es la verificación y otro es el test o la predicción en sí, ¿ok? Se recomienda hacer esos tres pasos y hay gente que a veces por simplicidad omite uno de esos y ahí ocurre el sobreajuste y el subajuste, ¿ok? Entonces el sobreajuste, los datos de entrenamiento y no generalizan bien los nuevos datos. Significa que yo utilicé los mismos datos de entrenamiento y de validación o verificación. Entonces eso está sobreajustado. Y lo contrario es eh, es esto con poca varianza, que es el subajuste, donde los datos de entrenamiento no es flexible para capturar patrones importantes de los datos. Sesgo versus varianza. Acá hay una comparación. ¿Cómo se puede tomar esto? Son inversamente proporcionales en el sentido de que un aumento en uno generalmente conduce a una disminución del otro. Por eso siempre conviene estar en el término medio. Esto se debe a que los modelos de redes neuronales tienen un compromiso fundamental entre capacidad de ajuste y la capacidad de generalización. Importante es encontrar el equilibrio entre sesgos y su varianza. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de sesgo de datos. Continuando, entonces tenemos lo de selección, de medición, ¿ok? Lo de selección ocurre cuando los datos de entrenamiento no son representativos de la población que se está modelando. Y los sesgos de medición ocurre cuando los datos de entrenamiento se miden o registran de manera inexacta o inconsistente. Como pueden darse cuenta, son dos problemas que tienen que ver con los sesgos de datos, ¿ok? Está más enfocado ahí porque es ahí donde más se generan problemas, ¿ok? Resumiendo, y tratar de entender, de la calidad de los datos de entrada depende la calidad de los datos de salida. Entonces, si yo introduzco malos datos de entrada, evidentemente va a generar malos datos de salida. Entonces, es eso resumiendo para poder entender todo en qué influye los sesgos de datos. Entonces, los tipos de sesgos de datos son de selección y de medición. De selección ocurre cuando los datos de entrenamiento no son representativos de la población que se está modelando. Entonces yo seleccioné mal los datos. Si yo quiero medir las elecciones de candidatos de algún país, y evidentemente si tomo algunos datos que son irrelevantes, qué sé yo, si algún candidato es fanático de algún cuadro de fútbol, es irrelevante en cuestiones a poder medir en quién va a ser el candidato que aspira a la presidencia de la República de ese país, por ejemplo. Entonces, no es representativo en cuanto a la elección. O si yo quiero medir, por ejemplo, si en un local comercial se vende más calzados deportivos para damas, para niños o eh, para hombres. Entonces, si yo consulto datos como por ejemplo eh, estado civil o por ejemplo alguna cosa particular que no tenga que ver nada
con lo que se pretende vender, entonces no, no va a ser un dato representativo. ¿Ok? Y los sesgos de medición ocurren cuando los datos de entrenamiento se miden o registran de manera inexacta o inconsistente. Imagínense que quieran medir la cantidad de gasolina que los vehículos en una estación están cargando. Entonces, y básicamente utilizan una unidad de medida que no es la correcta. Entonces, eso va a generar que ocurra una inconsistencia en cuanto al tipo de datos que están midiendo. Por ejemplo, si es de gas, evidentemente no van a medir en litros, ¿ok? Probablemente van a medir en otra unidad de medida, ¿ok? Porque los gases se expanden, ¿ok? Entonces, ambos conllevan a la falta de precisión en las predicciones de una red neuronal, ¿ok? Tanto el sesgo de selección como el de medición. Entonces, estos dos conllevan una falta de precisión en las predicciones de la red neuronal. Todo lo que estamos viendo son cosas que afectan al tema de las predicciones. Los pasos para entrenar un modelo son los que se listan acá. Es la selección o depuración de datos de entrada y salida, definición de un modelo de parametrización, compilar el modelo definido, entrenar ese modelo, validar ese modelo, guardar los pesos de ese modelo, leer los pesos ya compilados y realizar las predicciones. Esto es más una descripción de todos los pasos que se tienen que tener en cuenta. Para hacer esto, acá hay un enlace y está en el Google Colaboratory que ustedes también pueden tener acceso. Y es esto que está aquí. Básicamente va a ser una red neuronal que ven aquí, que tiene datos de capas de entrada, capas de salida y dos capas ocultas, ¿ok? Y vamos a utilizar Keras y acá tienen todas las explicaciones. Se utiliza la librería de Pandas, NumPy, TensorFlow y Keras, ¿ok? Básicamente vamos a crear un vector de años y un vector de ventas. Entonces en cada año tiene cierta cantidad de ventas. Y esto es lo que vamos a usar como datos de entrada para el entrenamiento. Acá se imprime esos datos. Y aquí básicamente se divide en dos grupos. Tanto los datos como sus etiquetas porque son entrenamientos etiquetados. ¿Okay? Que son los que mejor funcionan para datos que se pueden conseguir a simple vista. ¿Okay? Que son datos obtenidos de forma completa. ¿Okay? Entonces tenemos esto. Aquí definimos nuestro modelo de arquitectura, donde básicamente creamos capas secuenciales y capas ocultas, esto que están con dense, y esta otra que es la capa de salida. Entonces tienen una capa de entrada, dos capas ocultas y una de salida. ¿Okay? Luego, las partes que estoy mostrando acá son lo más importante. Entonces, se crea esa arquitectura o modelo, se compila ese modelo y luego se entrena ese modelo. ¿Okay? Entonces, en model.compile y se le coloca estos parámetros y el entrenamiento en sí, model.fit. ¿Okay? Entonces se define un modelo, se ajusta a ese modelo con ciertos parámetros. Se define un modelo, se ajusta al modelo con ciertos parámetros y luego se hace el entrenamiento. Entonces en model.fit ocurre el entrenamiento. Ven que tienen 100 épocas. Se puede bajar la cantidad de épocas, pero el resultado no va a ser lo esperado. Entonces,
se pueden ir cambiando estos parámetros para ir ajustando, como se pueden ir cambiando el modelo en sí de la red neuronal por si quieran mejorar algo, ¿ok? Sus parámetros y el tipo de red neuronal se puede cambiar. Se compila y algunos valores de compilación también se pueden optimizar, como ven aquí. Esto que ven acá es como parte de ese modelo, ¿ok? Son definiciones de ese modelo que ven acá, desde model hasta compilar, ¿ok? Luego, en model.fit, entonces ocurre el entrenamiento. Entonces acá se entrena el modelo, luego dice en su descripción. Y por último, ocurre la predicción. Con nuevos datos que le pasamos, entonces va a predecir ese resultado. Y vamos a ver el histórico y sus predicciones, ¿ok? Entonces vamos a ver el formato gráfico de esto. Todo este que ven acá de estos números es el proceso de entrenamiento, ¿ok? Y luego de entrenar la red neuronal, van a ver que coloca un gráfico de las ventas. Y de color azul son los datos históricos que se precargaron en ese vector o en ese array. Y este que ven acá de este color es la predicción. Entonces, básicamente es una predicción lineal, ¿ok? De los montos que figuran desde el año 2022 hasta el año 2030. Más o menos el promedio de ganancias se va a estabilizar en $150,000, ¿ok? Y las ventas en sí, en estos periodos, tienen un periodo de crecimiento, un periodo de estabilidad y un periodo de bajada, ¿ok? Entonces trata más o menos de asemejarse por lo menos idealmente a lo que es una empresa real, que básicamente tiene un periodo de crecimiento, un periodo de estabilidad y luego un periodo de baja. Y así sucesivamente siempre se van suscitando esa forma de crecimiento en las empresas, ¿ok? Bueno, y ahí ven, esa tendencia básicamente podría haber sido también la fórmula de la línea recta, ¿ok? Y sería una función lineal, ¿ok? Que básicamente estaría acá marcando como si fuera una línea lineal, pero no hace falta para este caso, ¿ok? Bueno, hasta aquí entonces nuestra clase, ¿ok? Pero antes voy a compartir un video para poder cerrar la clase. Redes neuronales. Redes neuronales. Redes neuronales. Como una red neuronal. Redes neuronales. Redes neuronales. Vale. Sí. Hemos hablado muchísimo sobre redes neuronales. Hemos aprendido qué es y cómo funcionan intuitivamente e incluso hace unos meses programamos desde cero nuestra propia red neuronal funcional. Paso a paso y línea a línea, implementamos lo que era una red neuronal sencilla, encargada de resolver un problema de clasificación binaria, pues también sencillo. Ok, genial. Pero ¿significa esto que cada vez que quiera programar una red neuronal, tengo que programarla desde cero? Pues como podrás imaginarte, no. De hecho, la realidad es que cuentas con numerosas herramientas que te dan la posibilidad de sacarle todo el partido a los algoritmos de Deep Learning sin costarte muchos quebraderos de cabeza. Herramientas como Keras, TensorFlow, PyTorch y otras tantas deberían de ser herramientas que has escuchado más de una vez. Pero hey, que a lo mejor no tienes claro qué te aporta cada una y qué no. Es por eso que hoy veremos 3 maneras diferentes de programar a una red neuronal. ¿Estás listo? Perfecto, porque empezamos en nada, pero antes quiero que sepas que si este vídeo te interesa, posiblemente lo que te voy a contar ahora también te va a interesar, porque hoy tenemos al primer sponsor del canal.
Academy.ai, que es el primer bootcamp dedicado específicamente a la inteligencia artificial en España, con graduados que han ido a estudiar a Harvard, trabajan para Google o Microsoft, entre otros. Lo interesante aquí es que el próximo bootcamp de AI Engineering que se va a celebrar empieza el 8 de julio en Barcelona, con más de 400 horas de formación intensiva dedicada a la inteligencia artificial, el machine learning y el deep learning. Todo esto durante 10 semanas. Si has seguido los vídeos de este canal ya tienes el nivel suficiente para poder empezar, pues lo único que vas a necesitar es tener una buena base de Python. Este curso te va a dar todas las herramientas y prácticas para impulsar tus conocimientos al siguiente nivel y poder trabajar como AI Engineer o Data Scientist. Además, la buena noticia es que si aplicas a través del siguiente enlace, vas a obtener un descuento del 15% exclusivo para los miembros de este canal. Tienes toda la información para consultarlo en la descripción de este vídeo. Y ahora sí, vamos a programar unas cuantas redes neuronales. ¿Por dónde empezamos? Pues como en todo edificio debemos de empezar a construir por los cimientos. Esto es algo muy común dentro del campo de la informática, donde muchas de las herramientas que utilizamos se construyen encima de otras herramientas anteriores. Vamos cimentando capa por capa, abstrayendo funcionalidades complejas en herramientas cada vez más sencillas de utilizar. Es decir, si trabajamos con Deep Learning, pues cada nivel que añadimos sumará una capa de simplicidad en el uso de las redes neuronales, pero que al mismo tiempo nos restará flexibilidad en el diseño de las arquitecturas. Como he dicho antes, en este canal nuestro comienzo trabajando con redes neuronales ha sido desde los cimientos, implementando desde cero todos los pasos que hacen funcionar a una red neuronal. Capas de neuronas que calculan las sumas ponderadas, funciones de activación, propagación de la información hacia adelante, el cálculo del error, la propagación del error hacia detrás, encadenando derivadas con la chain rule, tal y como derivamos en todos los vídeos de teoría, y optimizando los parámetros usando el descenso del gradiente. Todo esto está muy bien explicado paso a paso en el IA Notebook número 4 que te recomiendo hacer si todavía no lo has hecho. En el vídeo de hoy este será nuestro punto de partida. Si recuerdas, el problema que trabajamos en aquel vídeo era un problema de clasificación binaria, este de aquí, donde teníamos a dos círculos concéntricos de puntos que queríamos separar en dos clases diferentes. Si te fijas, todo nuestro código implementado aquí sirve para diseñar una red neuronal con esta arquitectura de acá. Funciona, perfecto, pero ¿y si quisiera experimentar con el diseño de la arquitectura? ¿Y si quisiera colocar una conexión que fuera de esta capa de aquí a esta otra de aquí? Una skip connection. Pues claro, en nuestro código ya la propagación hacia adelante habría que implementarla de nuevo. Y peor aún, el código del backpropagation también. Y claro, esto significa que tenemos que volver a coger papel y boli y recalcular todas las derivadas parciales que implementaban al algoritmo de backpropagation. Lo cual, pues, creo que es un motivo suficiente para dejarlo todo e irse a jugar con la realidad virtual. No, debe de haber una forma más sencilla. Si al menos existiera una forma en la que yo pudiera definir qué operaciones quiero que se ejecuten dentro de mi red y que de manera automática el código fuera capaz de calcular todas las derivadas parciales que necesito para hacer el algoritmo de backpropagation, pues tendría muchos quebraderos de cabeza resueltos. Sería muy interesante contar con una herramienta así, ¿verdad? Pues la buena noticia es que si tomamos el ascensor y subimos a la planta 1 de nuestro edificio, entraremos en la zona de las librerías de diferenciación automática. En esta planta nos vamos a encontrar con diferentes herramientas donde posiblemente TensorFlow y PyTorch sean las librerías de Python más representativas de este nivel. Como su nombre bien indica, las librerías de diferenciación automática se van a encargar de la tarea de calcular automáticamente las derivadas parciales necesarias para optimizar cualquier arquitectura que diseñes. Internamente, para conseguir esta diferenciación automática, estas librerías representan todas las operaciones que han de ejecutarse en nuestra arquitectura como un grafo, donde cada nodo puede representar o una variable de entrada o una operación a realizar. Por ejemplo, este grafo de aquí representaría la multiplicación de una variable por 3 y la suma de 2. A este grafo que hemos construido se le conoce como grafo computacional y es la estructura ideal para iniciar el proceso de diferenciación automática. En nuestro caso, como ejemplo de librería autodiferenciable, nos centraremos en la versión 1 de TensorFlow para ver cómo podemos implementar a nuestra red neuronal y así solucionar el mismo problema de clasificación de la última vez. Si quieres, puedes parar el vídeo y copiar el siguiente código que te servirá como punto de partida para cargar los datos y visualizar los resultados. ¿Lo tienes copiado ya? Guay. O bueno, también puedes encontrar el código en un notebook que he preparado abajo en la descripción. Oh, ¿por qué siento que debería haber dicho esto antes? Bueno, da igual. Fíjate, como hemos mencionado antes, el punto de partida de todo código en TensorFlow pasa por definir explícitamente qué operaciones forman parte de nuestro grafo computacional, es decir, cómo los datos van a ir fluyendo y transformándose de principio a fin. En TensorFlow utilizamos los placeholders para definir aquellos puntos de entrada donde nosotros vamos a insertar datos en nuestra red.
En este caso las variables ix e y son dos placeholders que utilizaremos para introducir nuestros datos de entrada, la matriz x, y nuestro vector de salida, la y. Para ello los definimos diciendo que el tipo de dato que va a llegar será de tipo float, decimal, y cuáles van a ser sus dimensiones. A partir de este momento ya podemos empezar a añadir las operaciones que definirán a nuestra red neuronal. Ya sabes que en una red neuronal, en cada capa se produce una suma ponderada, que es equivalente a una multiplicación matricial, después la suma del parámetro de vallas, y luego lo pasamos por una función de activación como podría ser la función ReLU. Pues fíjate qué sencillo es hacer esto con TensorFlow. Lo primero que tenemos que hacer es definir aquellos parámetros que van a ser optimizados dentro de nuestra red, cosa que en TensorFlow se define como variable o variable. O bueno, con esta línea de código, donde vamos a indicar que sus valores van a ser inicializados aleatoriamente y que tendrá estas dimensiones. Una vez lo tenemos, simplemente tenemos que indicar que las operaciones de la capa 1 van a ser la de multiplicar nuestro input ix con la matriz de parámetros w1, sumar el parámetro de vallas b1 y pasarlo todo por la función de activación ReLU. Fíjate cómo en unas pocas líneas de código ya hemos creado lo equivalente a una capa de una red neuronal con TensorFlow. ¿Qué pasa? ¿Que quieres más capas? Pues simplemente tenemos que copiar y pegar las mismas líneas de código. Esta de aquí sería la capa 2 y esta de aquí sería la capa 3. En este caso, como esta capa 3 va a ser la última capa, la capa de salida, le pondremos la función de activación sigmoide y no la ReLU, para que así el output quede acotado entre los valores de 0 y 1. ¡Perfecto! Una vez hemos terminado de definir la arquitectura, a lo mejor te ves tentado de decir, bueno, pues ya estaría. Ahora hago un print de esto de aquí y obtengo el resultado de las predicciones, ¿verdad? Pues no exactamente. Cuando hagas print verás que te sale este mensaje, lo que viene a indicar algo así como, mira, yo sé que esto es un tensor con estas dimensiones, pero todavía no me has pasado datos, así que no te puedo decir qué valor es. Claro, recuerda que aquí solo hemos definido el grafo de operaciones, nada más. Todavía nos faltaría pasarle los datos e iniciar el proceso de entrenamiento. La ventaja es que si bien lo que hemos hecho hasta ahora no se diferencia mucho del código original de programarlo desde cero, es en el proceso de backpropagation y de diferenciación automática donde estas librerías nos mostrarán todo el potencial. Porque mira, una vez tenemos nuestro tensor de salida, las predicciones, ¿qué haremos con él? Pues si te acuerdas, lo que tenemos que hacer es coger nuestra función de coste, por ejemplo el error cuadrático medio, y comparar nuestras predicciones con el vector de salida original, que en este caso vendrá introducido por el placeholder y. Con esto evaluaremos los resultados y ¿qué queremos conseguir? Pues utilizar este error para optimizar a toda la red, es decir, que el error se minimice. Pues dicho y hecho, con esta línea de aquí es con la que vamos a definir dentro de nuestro grafo de operaciones que se produzca este proceso de optimización, utilizando el descenso del gradiente para minimizar el coste. Con esto ya tendremos planteadas todas nuestras operaciones y solo nos faltaría introducir los datos y dejar que TensorFlow inicie el proceso de autodiferenciación y entrenamiento, algo que vamos a hacer con las siguientes líneas de código. Para ejecutar nuestro grafo computacional, lo primero que tenemos que hacer es iniciar una sesión, y con esta empezaremos a ejecutar, ahora sí, las operaciones de nuestro grafo. La primera operación que vamos a ejecutar es esta de aquí, que servirá para inicializar todos los parámetros que hemos creado anteriormente, todas las matrices de pesos y vallas. Esto se hará de la manera en la que lo hayamos especificado, que en este caso, tal y como hemos definido, viene a ser de manera aleatoria. Esto es algo así como si estuviéramos arrancando por primera vez toda la máquina que hemos creado. A partir de ahí, esta es la línea de código más importante, porque es aquí donde vamos a evaluar por fin aquello que queremos ejecutar. En este caso le estamos pidiendo a TensorFlow que nos calcule estos tensores de aquí, para lo cual necesitaremos insertar datos a aquellos placeholders que hemos declarado como punto de entrada de nuestro grafo. Estos datos se los podemos inyectar de manera sencilla en esta misma línea de código con el parámetro feedDict. Es aquí donde pasaremos nuestra matriz de entrada y nuestro vector de salida. Con esto, estos tensores de aquí se van a calcular, y como este tensor es el optimizador que hemos definido arriba, cada vez que se evalúe, nuestra red estará siendo optimizada de manera automática por TensorFlow. Es decir, estará aprendiendo. Esta línea nos devolverá por tanto el resultado del optimizador, que lo descartaremos, y el resultado de la función de coste y el vector de predicciones tras una iteración de entrenamiento. Si dejamos que esto se repita de manera iterativa durante un número determinado de veces, el resultado que obtendremos será el siguiente. La red ha aprendido a resolver nuestro problema de clasificación. Como ves, el código que hemos escrito es bastante sencillo, y no debería de costarte entender el resto de líneas que en realidad solo sirven para obtener métrica durante el entrenamiento. Tienen todo el código comentado en el notebook que he compartido en la descripción.
La gran ventaja de trabajar con TensorFlow, dejando aparte la optimización para GPU, la ejecución distribuida, la optimización del código, es que si tú ahora quisieras modificar algún aspecto de la arquitectura de tu red, solo tendrías que hacer cambios en la primera parte del código, y el resto, el proceso de autodiferenciación y entrenamiento, se computará automáticamente. Si te das cuenta, lo que TensorFlow nos permite hacer es construir la arquitectura de redes neuronales que queramos a nivel de operaciones. Es decir, que el diseño de redes neuronales ahora pasa a ser el de juntar diferentes operaciones como si bloques de Lego se tratasen, cómodo y para toda la familia. ¿Qué te parece? Mola, ¿verdad? Pues me alegro que te guste, porque vamos a seguir subiendo en el ascensor de las cosas fáciles. Y es que sí, TensorFlow es una herramienta cómoda, pero si te fijas podría serlo más. Por ejemplo, antes, cuando hemos querido diseñar a nuestra red neuronal, para definir a cada capa de la red hemos tenido que escribir 3 líneas de código, declarando los parámetros de la capa y cuáles eran cada una de las operaciones que se producían en ella. Algo que se vuelve muy redundante cuando seguimos añadiendo más capas a nuestra red. ¿No habría una forma más cómoda de hacer esto? Pues en realidad sí, todas estas líneas de código las podríamos abstraer hasta el nivel de capa. Es decir, en vez de trabajar combinando distintas operaciones, lo que podemos hacer es combinar diferentes tipos de capas para conformar así nuestra red neuronal. En realidad, en el campo del Deep Learning, la gran mayoría de arquitecturas pueden ser construidas a partir de combinar unos pocos tipos de capas que son comunes a todas estas arquitecturas. Capas fully connected, convolucionales, deconvolucionales, celdas LSTM, etc. Visto así, tiene sentido plantearse el diseño de redes neuronales de otra manera, desde el punto de vista de las APIs de alto nivel, donde pasaremos a ver a las redes neuronales como combinaciones de capas. Un nivel donde desde la rama de TensorFlow nos encontramos con herramientas como Keras, que ha pasado a ser la interfaz de alto nivel de facto de la librería TensorFlow, tras ser integrada como uno de sus módulos. De manera muy simplificada, lo que consigue Keras es plantear una interfaz sencilla, a nivel de capa, de todas las funcionalidades que nos aporta TensorFlow. Visto así, vamos a ver cómo podemos resolver el mismo problema de antes, pero utilizando Keras. Ojo, porque esta vez va a ser más rápido. Y es que en Keras comenzamos creando nuestra red neuronal, a nuestro modelo, llamando a la función sequential, que es una forma de decirle a Keras que queremos crear un modelo conformado por una secuencia de capas. A partir de este momento ya podemos empezar a añadir capas y capas a nuestra red neuronal. En este caso, las capas fully connected, donde cada neurona tiene una conexión con la capa anterior, son denominadas capas densas, a las cuales las tenemos que especificar cuántas neuronas contiene y qué tipo de función de activación va a ejecutar. Una vez tenemos definida la capa que queremos añadir, la podemos incluir en nuestro modelo simplemente llamando a la función model.add. Con esto, ya Keras sabrá qué operaciones debe de incluir en nuestro grafo computacional para implementar a esta capa. Muy sencillo. Si ahora quisiéramos continuar añadiendo capas, pues tendríamos que repetir la línea de código anterior. Añadimos una segunda capa y ahora una tercera capa, la de salida. Una vez estamos satisfechos con el diseño de nuestra red, en Keras el entrenamiento se vuelve mucho más sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es compilar el modelo, para así comunicar al backend de TensorFlow que estamos listos para entrenar. Esto lo hacemos con la función compile del objeto del modelo, y será aquí donde especifiquemos qué función de costo utilizaremos para optimizar y qué optimizador utilizaremos. De manera complementaria también podemos añadir otras métricas que serán calculadas y visualizadas durante el entrenamiento. Una vez tenemos el modelo compilado, ahora solo queda entrenarlo, y en este caso esto se consigue llamando a la función .fit. Será aquí donde le diremos a Keras cuáles son nuestros datos de entrada, x, y nuestros datos de salida, y. De igual forma podremos controlar otros parámetros del proceso de entrenamiento como el tamaño del batch o el número de épocas a entrenar. Cuando estemos listos lo ejecutamos y veremos inmediatamente cómo empezará el proceso de entrenamiento. ¿Acaso no es bello? Comparativamente, el código programado con Keras es muchísimo más compacto y orientado al prototipado rápido de arquitecturas de Deep Learning. Como ves, tal y como dijimos en un principio, entre más alto subimos en los niveles de abstracción de estas herramientas, mayor es su simplicidad de uso, en detrimento, eso sí, de la flexibilidad en el diseño. Para ilustrar esto, podemos subir un último nivel en nuestro ascensor, donde pasaremos a tratar a las redes neuronales desde un punto de vista de capas a un punto de vista de modelo. En este nivel las cosas se vuelven bastante sencillas, la verdad, ya que miramos a las redes neuronales como un todo, como un modelo cuya arquitectura ya nos dan predefinida y que podemos controlar de manera limitada ajustando unos pocos
hiperparámetros. Como ejemplo de este nivel podemos encontrarnos con librerías como sklearn, APIs en plataformas de Machine Learning en la nube o paquetes avanzados en herramientas de ofimática. Estas herramientas suelen ofrecerte un catálogo de modelos desde los más tradicionales como KNN, K-means, modelos logísticos o lineales, hasta cosas más avanzadas como modelos de redes neuronales. En este nivel es importante saber qué herramientas ofrece soporte para GPU si lo que se quiere es buscar una solución que escale bien con el volumen de datos. Para nuestro problema, bastante sencillo, sklearn será suficiente para poder implementar a nuestra red con una mínima cantidad de código. Aquí podemos usar los modelos dentro del módulo Neural Network y elegir al Multilayer Perceptron Regressor como el modelo a utilizar. En este caso utilizo al regresor en vez del clasificador para seguir obteniendo la probabilidad de pertenencia a una de las clases. Lo bueno de sklearn es que todos los modelos siguen una interfaz similar, donde primero se crea el objeto del modelo, luego se entrena llamando a la función .fit y finalmente se realizarán predicciones con la función .predict. Bastante sencillo. La dificultad aquí reside en la de encontrar aquellos hiperparámetros que mejor se ajusten a tu problema. Podemos definir a estos hiperparámetros cuando creamos el objeto del modelo. Por ejemplo, aquí podemos seleccionar el tipo de optimizador, el learning rate inicial, el número de neuronas para cada capa oculta o la política detrás del número de iteraciones a entrenar. Cuando esté listo, veremos que estas dos líneas de código son suficientes para solucionar a nuestro problema. La ventaja de sklearn, como ya he dicho, es la sencillez para probar otros tipos de modelos diferentes, puesto que solo requeriría cambiar esta línea de código por el modelo que queramos al mantenerse igual la interfaz del resto de funciones. Con este último ejemplo espero que haya quedado clara mi intención con este vídeo, que es la de mostrar el gradiente de herramientas con las que contamos en el campo del Machine Learning si nos movemos en el eje de simplicidad versus flexibilidad. Hay que comentar que este gradiente de herramientas cada vez se vuelve más difuso con la evolución de cada una de estas librerías, al combinarse por ejemplo TensorFlow con Keras o cuando herramientas como PyTorch añaden cada vez más funciones de alto nivel. Igualmente a nivel horizontal las diferencias entre herramientas tan importantes como TensorFlow o PyTorch se van igualando, cuando, TensorFlow se inspira en su nueva versión en alguna de las bondades que ofrece PyTorch. Pero bueno, esto ya lo dejaremos para otro vídeo. En nuestro caso, quiero que este vídeo sirva como punto de partida para los próximos IA Notebooks que llegarán al canal, donde nos moveremos entre la planta 1 y 2 de nuestro edificio, trabajando con TensorFlow y Keras. Si quieres estar alerta de estos tutoriales, te recomiendo suscribirte y darle a la campana si aún no lo has hecho, y si de verdad te interesa el mundo del Machine Learning y quieres profesionalizarte en este sector, no dejes de consultar la información de los cursos de academy.ai y beneficiarte así del descuento dado a los suscriptores de este canal. Tenéis toda la información en la descripción. Por mi parte nada más, adiós.